Con esta guía he conseguido 15 planos de la tempestad, y todo sin contar los que pude conseguir antes del wipeo. Te presento la guía más completa y con mejores consejos para que puedas conseguir sí o sí tu blueprint de la tempestad, pero solo si sigues todos los consejos de este vídeo. Por cierto, no hablaremos de un lugar concreto, sino de todos los pasos que debes seguir y de las mejores localizaciones de cada mapa. También quiero deciros que esta guía hace referencia a mis partidas y la de otros compañeros que me han estado pasando feedback. Te aconsejo que cuando termines de ver este vídeo, veas un vídeo de mi canal donde explico los detalles de las rotaciones y servidores, ya que te vendrá genial junto con esta guía, para entenderlo todo mucho mejor. Dicho esto, comencemos. Primero hablemos de los consejos, y para ello me he hecho un pequeño guión, ya que hay varios detalles que no se me pueden escapar. Para empezar, sí o sí, siempre tenéis que hacerlo de noche. No lo hagáis durante el día, ni tampoco durante la tormenta, ya que en mi caso, por ejemplo, no he encontrado jamás, y me refiero tras el wipeo, nunca durante el día ni durante la tormenta. Siempre lo he encontrado durante la noche. Ese sería el primer consejo importante. El siguiente consejo es el tipo de icono más importante para este blueprint, y para ello os voy a resumir tres: el comercial, tecnológico y residencial. Ten en cuenta un pequeño detalle: hay ciertas localizaciones que no tienen iconos, pero eso no significa que no contenga materiales de dicho icono. Por poner un ejemplo, estos dos edificios se consideran como residencial, así que estos tres iconos son los más importantes para localizar rápidamente este blueprint. Por cierto, estoy utilizando este mapa pero como ejemplo. Luego diré de cada mapa las localizaciones. El tercer consejo sería establecer un recorrido dependiendo de dónde salgas, ya que un error muy común de la gente es que se centra únicamente en un punto y les da igual de si salen en el norte, en el sur, siempre quieren llegar al mismo punto, por lo que puede suceder o bien que ya estés farmeado y no tengas ninguna oportunidad, o bien que puedas desaprovechar otros lugares. Voy a poner un ejemplo: si salimos del norte tenemos ciertas localizaciones por esta parte de aquí que ya luego os diré, pero no iría desde el norte hasta esta localización de aquí de la Plaza Rosa, por ejemplo. Sería una tremenda locura, una pérdida de tiempo, desaprovecharíais pues ciertos lugares y tenéis que aprender realmente por dónde moveros. Por eso es importante que veáis este vídeo, todas las localizaciones, para que lo anotéis, y de esa forma, dependiendo de dónde salgas, ya sabréis dónde ir. El siguiente consejo, y también se trata de un error de muchos jugadores, es que solamente se limitan a únicamente entrar en el edificio, olvidando todo aquello que puede haber alrededor. Por poner un ejemplo, si tú vas a la Casa Santa María, muchos jugadores, y esto es un error, solamente se centran en lo que hay dentro, pero puede ser que haya una papelera justo en la entrada y que deberías de comprobar. Por lo tanto, intentamos siempre expandir un poquito más allá, y luego os pondré un ejemplo que me ha ocurrido, y así no ponéis tantos límites. Vamos con el siguiente porque me parece bastante importante y se trata de en qué compartimento buscar. Yo os voy a dar un pequeño detalle que me ha servido muchísimo y se trata de una prioridad en base a todo lo que yo he encontrado. Vale, para mí el más importante de todo son los cajones de oficina, concretamente este que estás viendo ahora mismo aquí. Para mí este sería el más importante de todos, donde más veces he podido encontrar este blueprint, pero sigamos porque no es el único. Otros lugares donde se pueden conseguir, o mejor dicho, compartimentos, son los muebles residenciales, los típicos cajones. Seguimos con otro compartimento que tiene que comprobar, como por ejemplo las papeleras. Para mí han sido top, ya no solamente por este tipo de blueprint, sino por otros muchos. Por ejemplo, en la parte de Stella Monty se pueden encontrar muchísimas de estas papeleras en el lobby, así que te sugiero que vayas comprobando. Ya luego quedaría pues el resto de cajones. Cuando digo cajones de oficinas, me refiero tanto a los cajones típicos como también a los cajones azules, los blancos. Para mí estos serían, digamos, los compartimentos más importantes. No significa que no puedan aparecer en otros compartimentos diferentes, sino que para mí sería mi prioridad. A lo que me refiero es que si por ejemplo entras con otro jugador en un edificio donde hay muchos compartimentos diferentes, yo le daría prioridad a los que he comentado y luego voy rematando con el resto.
Vale, estos serían los consejos más importantes. Resumiendo, siempre de noche, los iconos que he comentado, establece una ruta dependiendo de dónde aparezca, expande la búsqueda y darle prioridad a los compartimentos que he comentado. Ahora bien, vamos con la segunda parte del vídeo, las localizaciones de cada mapa. Y aquí quiero hacer hincapié de que esta información que os voy a dar ha sido gracias a todas mis partidas y también gracias a las partidas de ciertos jugadores que me han pasado feedback. Y comenzamos con el primer mapa, Campo de Batalla de la Presa. Primero os diré mis localizaciones, las que más destaco por mi parte, y luego las de otros jugadores. Para mí, en lo personal, la parte más importante de aquí sería esta zona concretamente, la de investigación y administración, la torre de control, que en este caso necesitarías pues, llave para subir arriba, y ampliamos un poquito más en la parte de la instalación principal, es decir, en la parte de abajo de la investigación y administración, como por ejemplo esto de aquí. Otra localización bastante buena es el anexo de pruebas. Ojo, importante aquí, mirar muchísimo lo que son las papeleras. Y por último, destacar, aunque yo todavía no he encontrado ninguno aquí, pero sí de otros jugadores, la zona de la residencia, tanto Rubí como apartamentos blancos. Si yo me tuviese que quedar con una única zona, sería toda esta parte de aquí. Por cierto, en la torre de control no te olvides de comprobar lo que son las maletas que están en la parte exterior de la torre, saliendo a través de la ventana. Revísalo todo porque muchos jugadores han encontrado ahí mismo la tempestad, así que aprovecha. Vamos con el siguiente mapa, la Puerta Azul, que sería, digamos, un mapa donde menos veces he conseguido esta tempestad. Para mí sería, digamos, el mapa con menos prioridad, pero igualmente os voy a decir dónde he conseguido yo primero, viendo para mí un sitio top, la sala de control de la puerta y la parte del pueblo, concretamente en esta localización de aquí del norte del pueblo, y como información de otros jugadores lo han podido conseguir en la cima del Peregrino, concretamente en una sala con varios cajones de oficina que hay aquí y también con la llave que hay para esta localización. Todo esto está limpio. Ah, pues no. Todo no. Dios, por favor. Si lo farmeáis, farmeadlo todo entero, tío. En nuestra vida. No puedo con un cajón sí y otro no. ¡No puedo! Por favor, que haya más cajoncitos, tío, esta vez.
Cierra la puerta que hace frío. En la número 3. En la número 2. Y en la número 4. Ahora voy a dar otro detalle importante, que se me olvidó antes, tío. Se me olvidó antes. Que cuando estoy en directo... Vamos ahora con Stella Montis. En Stella Montis hay varias localizaciones donde se han podido conseguir. Yo en lo personal voy a indicar dos, tanto en la zona del vestíbulo, concretamente en esa parte donde todo el mundo va corriendo como loco. Bueno, pues en las papeleras a veces pueden aparecer, pero yo expando un poquito más la búsqueda y me dedico a buscarlo por toda esta localización de aquí, al igual que en este centro e incluso en la parte del atrio, y más concretamente en la cafetería, ya que hay muchos jugadores que lo han podido conseguir. Pero otra localización que todo el mundo ya conoce y que ha cambiado tras el último parche, pero ojo porque ciertos jugadores lo han conseguido igualmente aquí, aunque haya cambiado. Yo todavía no he hecho la prueba, pero la sala que todo el mundo ya conoce, esta es bastante buena para seguir buscando, y que por cierto tienes un vídeo en el canal. Otros jugadores me han reportado que lo han podido conseguir en los cajones del muelle de carga. Vámonos con el mapa de Puerto Espacial. Aquí yo quiero destacar varios, ya que aunque no lo creáis, esto no es una locura lo que voy a decir. Os voy a indicar pues ciertos sitios secretos, pero primero vamos a lo que más destacan, como por ejemplo el edificio de llegadas o el edificio de salida. Estos dos edificios son bastante buenos para poder conseguir el blueprint y que te recomiendo que vaya cada vez que salga cerquita. Let's go to the departure building. This is Shani. The foreman may have left notes on where to find the LiDAR scanners. See if you can find any in the Jiangsu warehouse. Hey, don't shoot!
Y vamos con otras localizaciones que también recomiendo bastante, que no paséis de largo, ya que en mi caso he podido conseguir hasta 3 en las localizaciones que voy a indicar ahora. Como sabéis, por cada torre enfrente hay un búnker. Vale, pues concretamente en esta torre de aquí y en este búnker de aquí me han salido 3. Por ahora no me han salido en las otras torres ni tampoco en el búnker, pero seguiré comprobando ya que 3 no son pocos. Ya han sido en esta torre y en este búnker. Y ojo porque por aquí hay otro búnker que también me salió otro blueprint, lo que significa que tanto lo que son las torres como los búnkers tienen una posibilidad de que te pueda salir. Lo digo más que nada porque hay muchos jugadores que pasan de largo y simplemente con abrir la puerta y comprobarlo puede ser que la tuya esté ahí. Ya os digo que yo ya he conseguido 3 entre estos dos y uno más aquí. Y ya como información extra por parte de otros jugadores, me han comentado que tanto en la torre de control han podido conseguirlo, como también en la torre de trinchera. Lo único que para poder entrar aquí necesita la llave. Yo no he hecho la prueba prácticamente 1 o 2 veces, pero me gustaría hacer pruebas en esta zona de aquí. Para mí por ahora mi prioridad ha sido lo que son las torres, el búnker y los edificios de llegada y salida. Y vamos con el último mapa y muy importante para el tema del blueprint de la tempestad, ya que aquí lo encuentran muchísima gente. Yo voy a decir varias localizaciones donde lo he conseguido y las que más destaco por parte de todos los jugadores. Por un lado, mi famoso callejón junto con la torre. Ya saqué un vídeo de un recorrido que podía hacer aquí y a mí me encanta esta localización porque continuamente encuentras blueprints. No me refiero solamente de la tempestad, sino de muchos otros, pero que de la tempestad también puede caer. También lo he llegado a conseguir en la Casa Santa María y esta localización de aquí me parece una de las más importantes que hay. Tanto el viaje espacial como investigación. Personalmente prefiero el viaje espacial, es donde más veces he conseguido este blueprint y que os recomiendo que vayáis, sí o sí, tanto a la planta 5 como a la 6. Yo os recomiendo que paséis tanto por la planta número 5, número 6 y por la tercera planta, todo lleno de cajones de oficina. Y luego cuando esté revisado todo esto, pasamos al edificio de investigación. Si ves que ya está farmeado, pues pásate directamente. Go to space travel.
Don't shoot! Otra localización, y aquí se aplica el tema de expandir, sería la zona pues de la farmacia. Una farmacia que hay que forzar, pero que yo no he llegado a conseguir aquí dentro. Sin embargo, justo aquí, donde hay como unos cajones residenciales, cajones de madera, justo aquí he podido conseguir mi blueprint de la tempestad, y también otro compañero pudo conseguirlo justo aquí, mientras que otros pues lo han conseguido dentro del edificio. Por eso es importante el tema de expandir y en qué compartimento buscar, ya que por ejemplo en la parte de aquí también podéis buscar en varios cajones residenciales, al igual que este otro edificio pequeñito de aquí. Así que recomiendo primero entrar en el edificio y luego ir a estos 3 puntos que acabo de indicar que está justo alrededor, son fáciles de llegar. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get. Seguimos con otra localización bastante importante, Plaza Rosa, este edificio de aquí. Muchas veces salimos de esta parte, por lo que puede llegar rápidamente, y aquí vas a encontrar muchísimas cosas, entre las cuales se puede encontrar pues la tempestad. Y ya añado pues un poquito más de información por parte de otros jugadores, como por ejemplo en los apartamentos grandiosos. Yo nunca lo he podido conseguir aquí, tampoco he hecho muchas pruebas, pero es cierto que muchos jugadores lo han podido conseguir en lo que son los compartimentos, en los cajones que aparecen en estos edificios. Y otros jugadores me han destacado, por ejemplo, la parte del ayuntamiento. Es cierto que para esto necesitas la llave, y ojo porque cualquier persona que te vea entrar aquí va a querer entrar contigo. Así que te recomiendo que te lleve algo para cerrar la puerta o para defenderte, ya que los que suelen entrar algunos son bastante ratitas. Estas son las localizaciones que más destaco de cada mapa. Seguramente muchos diréis que es bastante información, que son muchas localizaciones, pero de eso se pretende, que tengáis todas las posibles localizaciones y que no solamente os centréis en 2 sitios, porque estoy viendo que esos jugadores van únicamente a esos 2 sitios y puede ser que por X motivo, por tema de las rotaciones que ya expliqué en el vídeo, o por el tema de los servidores, tengáis el spot de ese blueprint en otro lado. Y esto es muy importante saberlo. También quiero dejar claro un pequeño detalle, ya que ciertos jugadores pues seguramente pensarán de que esto es cuestión de echarle más horas o menos, y aunque en cierta parte es verdad, pero no del todo. Os explico. Si yo por ejemplo dedico 1 hora, pero siguiendo estos pasos, esa hora puede equivaler a 10 horas de otro jugador que no aplique nada de los pasos que indico. Creo que me he explicado bastante bien. Tenéis que ser bastante efectivos y para ello seguimos estos pasos, así que lo único que espero es que consigáis cada uno de vosotros este plano de la tempestad. Y estoy seguro al 100% de que si lo aplicáis todo, vais a conseguir vuestro blueprint. Espero que te ayude bastante, te estaré leyendo los comentarios y nos vemos en el campo de batalla, Ryder. ¡Chao!